Hola Diana, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buena tarde. Igual saludo a todos los que se han conectado el día de hoy para poder escucharme en la plática del día de hoy, en la cual voy a hablar sobre dos materiales que utilizamos para la cementación, tanto Maxim Elite como Maxim Elite Chroma, que para los que no lo conozcan, voy a explicar cómo funcionan, que prácticamente tienen, digamos que el mismo objetivo, solamente hay una diferencia muy interesante, la cual les voy a enseñar, y que ese tipo de materiales que se utiliza para cementar restauraciones indirectas, que los conocemos como autoadhesivos, tienen ciertas características o propiedades que nos pueden beneficiar, pero también otras características que pueden ser negativas. Y el objetivo de esta plática es poderles explicar qué pueden hacer para poder maximizar la fuerza de adhesión que estos cementos pueden llegar a tener con nuestras restauraciones indirectas. Entonces, eh, al final, si hay alguna pregunta o duda, ya saben que ahí por mensaje se la pueden hacer llegar a Diana y ya me la harán saber cuando terminemos. Entonces, quiero empezar con esta parte, doctores, que creo que es fundamental entender y recordar que al día de hoy los sistemas de restauración indirecta que más utilizamos son los que son cerámicas o que tienen, digamos que diferente tipo de características que las hace estéticas, en el cual ya hacer restauraciones que involucren metales cada vez están más en desuso. No porque sean malos, sino simplemente por este concepto de estética y de biomimética y de muchos conceptos que al día de hoy tenemos, pues hacen que los metales no sean nuestro metal de primera opción. El más común que hasta la fecha que lo podríamos categorizar como todavía un metal o un híbrido de metal, que es las coronas metal porcelana, pues sí, las seguimos empleando en ciertas características o casos, como por ejemplo al combinar una prótesis fija con removible, que lo tenemos que hacer, o por una cuestión económica o educativa en la universidad que tenemos que seguir haciendo ese tipo de restauraciones, pues lo seguimos empleando. Sin embargo, pues realmente en cuanto a los sistemas cerámicos que más comúnmente utilizamos, pues tenemos que recordar que está la circonia, el silicato de litio, ahora con los materiales que son resinosos o híbridos, y que estos materiales como tal, que están dentro de estos sistemas cerámicos, pues necesitan de un protocolo de conexión o de adhesión a nuestra preparación que no es el convencional como un metal, o no se utiliza un cemento convencional como un ionómero de vidrio, por ejemplo, o un fosfato de zinc, porque sus características propias nos requieren otro tipo de protocolos. ¿Qué tipo de protocolos? Pues obviamente protocolos adhesivos, en los cuales se basa este tipo de adhesión, en lo cual pues yo sé que tengo que acondicionar la superficie, tengo que colocar eh, o no adhesivos, un material resinoso, y de esta forma, pues, poder tener a mi restauración o mi sistema cerámico adherido al diente, y que esta adhesión, pues, obviamente sea a largo plazo. Entonces, yo sé de antemano que mis sistemas cerámicos los tengo que adherir o conectar con cementos resinosos. Y un cemento resinoso no es otra cosa que un composite, como cualquier resina, simplemente que las casas comerciales lo que hacen es bajar la cantidad de relleno para que entonces sea más viscoso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al bajar el relleno, este material puede, digamos que, fluir o penetrar en todos los microespacios que se generan al acondicionar una superficie, y, por lo tanto, que se puede utilizar para un material de cementación. Si nosotros colocamos una resina compuesta sin bajarle el relleno o sin calentarla, y la queremos colocar en la parte interna de una restauración y la queremos adaptar o bajar en nuestra preparación, obviamente no va a bajar. ¿Por qué? Porque el material tiene mucho relleno y que no le va a permitir fluir. Entonces los cementos resinosos pues
no es otra cosa que una resina con menor relleno y mayor cantidad de matriz. Los cementos resinosos se utilizan, digamos que ya de forma general para todos los sistemas cerámicos. ¿Por qué? Porque a comparación de los materiales convencionales, repito nuevamente, ionómero de vidrio, fosfato de zinc, óxido de zinc, policarboxilato, todos esos que se utilizaban de forma convencional, cuando se compara su rendimiento a largo plazo y su resistencia a diferentes tipos de fenómenos como la filtración o la disolución acuosa, pues los cementos resinosos se comportan mucho mejor. Entonces, la fuerte retención micromecánica que los cementos resinosos tienen a comparación de los convencionales hacen que obviamente sea un material mucho más confiable para ese tipo de retención. Entonces, yo quiero tener la mayor retención posible, quiero tener micromecánica, tengo que hacerlo con resinosos. Cuando yo tengo una preparación, y esto recordando, digamos que protocolos o principios de prótesis fija de Schellenberg, si yo quiero tener retención macromecánica que me lo dé la propia preparación, ¿qué significa esto? Que el cemento como tal, o lo que voy a utilizar para conectar mi restauración, no tiene tanta responsabilidad, no tiene tanto trabajo. ¿Por qué? Porque esa parte la está compensando la preparación. Pero cuando yo tengo restauraciones, o no restauraciones, sino más bien preparaciones con poca retención macromecánica y que dependen de la micromecánica, es decir, de adhesión, pues obviamente los cementos resinosos son los que mejor van a desempeñar esa función. Y estos cementos, dependiendo el tipo de cemento que es, pues va a estar en conjunto con adhesivos. Y estos adhesivos, al ser de diferentes generaciones o diferentes propiedades, pues obviamente cada cemento va a tener diferente función con cada adhesivo y ahorita lo voy a explicar rápidamente. Y por lo tanto, este tipo de cementos son los que vamos a utilizar cuando no tenemos una preparación macromecánica. ¿Cuál es el claro ejemplo de una preparación que no tiene retención mecánica? Una carilla. Una carilla en la parte anterior es una preparación que no tiene retención mecánica, está literal como si fuera una uña postiza, ¿ok? No tiene ningún surco ni ningún eje de retención que, por lo tanto, simplemente con estar ahí se retenga. Depende 100% de la adhesión. Entonces, ahí en estos casos es cuando los cementos resinosos van a tener muchísimo mejor desempeño. Entonces, las ventajas de forma general respecto a los convencionales, en los cementos resinosos que tenemos, que vamos a tener cuando lo hacemos correctamente, adhesión a dentina y a esmalte. ¿Y por qué hago énfasis en cuando lo hacemos bien? Porque muchas veces cometemos errores en el acondicionamiento del esmalte y la dentina por no saber qué tipo de cemento estoy utilizando o qué tipo de adhesivo estoy aplicando. Y en algunas ocasiones, pues eso termina dañando que la adhesión que yo pudiera haber tenido, ya sea en el esmalte o la dentina, pues no la voy a tener correctamente. Por ejemplo, utilizar un adhesivo que está indicado para una técnica de grabado total y que yo lo utilice con una técnica de grabado selectivo. O viceversa, un adhesivo que está indicado o su mejor desempeño es cuando hacemos grabado selectivo y resulta que yo lo utilicé en un protocolo autocondicionante que no se grababa. Entonces ahí, a pesar de que mi sistema pudo haber funcionado bien, yo no lo apliqué correctamente porque no sabía cuál era su función. Otro punto, otra propiedad que lo va a hacer diferente es la fuerza, la comprensión y a la tensión. Es decir, cuando estoy, digamos que poniendo a prueba mi cemento al estar ocluyendo mi restauración, indirectamente está recibiendo la fuerza del cemento. Entonces, este cemento tiene que ser resistente a la compresión y a la tensión es al revés cuando lo quiero despegar. Entonces, estas características físicas los cementos resinosos tienen mejor desempeño que los convencionales. Y que a pesar de que yo les mencioné al principio que estos materiales están indicados para sistemas cerámicos, no quiere decir que para metales no lo puedo utilizar. Yo puedo utilizar cementos resinosos en metal porcelana, yo puedo utilizar resinosos en
metálicas de cualquier tipo de aleación, hasta de oro también lo podría utilizar. ¿Por qué? Porque hay características de los monómeros funcionales que van a estar en los cementos que me permite también utilizarlo en los metales. Por lo tanto, como yo sé que tengo cementos resinosos que van a desenvolverse perfectamente bien con diferente tipo de materiales, pues ya se vuelve, digamos que, mi sistema de cementación ideal. ¿Por qué? Porque sirve para cualquier tipo de restauración. Entonces, otra de las ventajas, como lo mencioné anteriormente, es la resistencia a la disolución, es decir, que si al quedar expuesta esta pequeña capa de cemento, que en teoría debería ser muy pequeña porque simplemente es para sellar la discrepancia marginal que está permitida, que en teoría puede ser de entre 25 micras, 40, 50, hay artículos que te mencionan hasta 90 micras, podría estar bien. Ese gap debe rellenarse el cemento. Entonces, es un cemento que está expuesto al medio acuoso, al medio oral. Entonces, yo quiero que mi cemento sea resistente a pesar de que esté involucrada la humedad o la saliva o el agua o los líquidos que están en boca y que esto no se disuelva, porque si mi cemento se disuelve, pues obviamente se va a filtrar. Y entonces los convencionales, como tal, al ser más porosos, pues también tienen más, digamos que mayor filtración. ¿Por qué? Porque se disuelven. Y algo que es algo relativo es esto de optimizar la fuerza de la restauración cerámica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, una overlay o una onlay y yo la voy a cimentar, pero antes de eso yo ajusto la oclusión sin haber estado cementada, esa restauración es muy probable que se fracture. Hasta que yo no la cemento, entonces esa restauración no adquiere la dureza necesaria. No es tanto porque el cemento la refuerza, sino más bien porque al ya estar, digamos que completamente respaldada por el diente que está en la parte de abajo, esta restauración ya no es tan frágil, ya tiene ahí un amortiguador, algo que la está sosteniendo por abajo. Y esta unión se encarga de hacer el cemento resinoso. Por eso es que les digo que es medio relativo decir que mi cemento refuerza, no refuerza, me optimiza la fuerza. Simplemente por el hecho de que esté implicado en el protocolo de cementación, quiere decir que mi restauración va a adquirir mayor dureza. Entonces, los cementos resinosos, para que estos, digamos que puedan tener todas sus características, pues todos sabemos que las resinas se necesitan polimerizar. Es decir, este fenómeno que ocurre del rompimiento de enlaces para formar cadenas de polímeros y que esto a su vez nosotros lo vemos clínicamente porque el material endurece. Entonces, esta parte de polimerización en los cementos resinosos voy a tener dos tipos. Una que va a ser una polimerización foto o que necesitamos luz para que este rompimiento de enlace se pueda dar. Y la otra es la quimiopolimerizable o autopolimerizable, que quiere decir que simplemente mezclando dos sustancias, catalizador y base, simplemente con mezclarlas va a comenzar este proceso. Y en los materiales resinosos también tenemos los cementos que van a ser duales. ¿Qué quiere decir dual? Que tiene las dos funciones. Tanto la puedo utilizar de forma fotopolimerizable como también quimiopolimerizable. Y esta dualidad, pues digamos que me da ciertas ventajas para que en las zonas donde la luz no pueda llegar, aún así yo puedo estar tranquilo de que ese material se polimerizó. ¿Por qué? Porque también tiene esta función. Ahora, siempre hay que priorizar la parte fotopolimerizable en los cementos duales. ¿Qué quiere decir? Que no porque sea dual, entonces no le voy a colocar luz. ¿Por qué? Porque ya más adelante lo voy a comentar. Yo tengo un factor de conversión mucho más alto, un porcentaje más alto de conversión cuando yo coloco luz a pesar de ser dual, a que yo simplemente lo dejo a que solito polimerice. Entonces, es algo que siempre hay que recordar y es una de las partes en las cuales hay que tomar en cuenta para poder potencializar nuestros materiales de cementación. Entonces, la ventaja de tener un cemento dual es que justamente en las restauraciones que no tienen acceso a la luz, por ejemplo, una metal porcelana donde la luz no puede pasar a través del metal o una zirconia que sea muy gruesa, más de 1.2 milímetros, la luz no va a poder atravesar la zirconia y por lo tanto va a ser difícil utilizar un cemento que sea fotopolimerizable. ¿Dónde vamos a utilizar los que sí son 100% fotopolimerizables? Obviamente en restauraciones que no eviten el paso de la luz. En este caso, todos sabemos que las restauraciones que son con mayor translucidez y más estéticas por esta misma
propiedad que tiene de dejar pasar la luz son las carillas. Entonces, las carillas que son cerámicas muy delgadas, pues obviamente la luz puede pasar a través de. Entonces, ¿qué ventaja yo tengo? Que el cemento, que depende de la luz, pues obviamente la luz va a poder pasar perfectamente bien y lo va a poder polimerizar. Por eso es que para los procedimientos estéticos de la parte anterior, pues se recomienda hacerlo fotopolimerizable. Además de que tiene mayor estabilidad de color, porque no tiene iniciadores ni activadores, y además también me permite tener mayor tiempo de trabajo. No estoy corriendo con eso fotopolimerizable, porque yo decido en qué momento polimeriza. Y los duales no, los duales tienes un tiempo, ¿ok? Tienes un tiempo, una ventana para poder maniobrar. Una vez que pasó eso, este factor de quimio polimerizable empieza a entrar en función y por lo tanto ya no va a ser tan rápido, no va a ser tan benéfico el tiempo para poder trabajar. Entonces es algo que tomar en cuenta. Entonces en esta tablita tiene ahí comparaciones en cuanto a fuerza a la tensión y a la compresión y el grosor de capa de los cementos que consideramos como convencionales en el cual está el fosfato de zinc, policarboxilato, ionómero de vidrio, y ya los que son híbridos, ionómero de vidrio modificado con resina, y todos los que son resinosos. Y como podemos ver en la tabla, podemos ver que a la fuerza, la compresión y la tensión, los que son resinosos a comparación de los convencionales, sí hay una diferencia en algunos casos muy significativa. Por ejemplo, en la compresión, un cemento dual puede llegar hasta 352 megapascales, cuando un ionómero de vidrio, un policarboxilato, lo máximo que va a alcanzar es, por ejemplo, 133 o 226. Así es que en cuanto a características, digamos, generales, el desempeño que tienen los convencionales en comparación con los resinosos, pues va a ser menor. Ahora, yo entiendo perfectamente que en su momento se llegaron a utilizar los convencionales, yo también ya los llegué a utilizar, y no quiere decir que eso que se hizo con esos cementos ya no sirve, se va a despegar y eso está filtrado. No, ¿por qué? Porque la gran responsabilidad de que eso no suceda es de la propia restauración y preparación. Cuando le damos responsabilidad de más a los materiales es cuando entonces sí vamos a tener, digamos que, conflictos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues echar la culpa al cemento, ¿verdad? No le vamos a echar culpa a nuestro protocolo. Entonces, también no es que los otros sean malos, simplemente que estos tienen mejores características. Cuando ya empezamos a hablar de los diferentes cementos resinosos, porque ahorita hablamos en general de todos los resinosos, pero ya cuando estamos hablando de forma específica en unos, tengo que entender que los más, vamos a decir, laboriosos o los que requieren más pasos son los cementos que se llaman cementos resinosos etch and rinse. ¿Qué quiere decir? Que es un cemento resinoso que se necesita colocarle previo para su acondicionamiento ácido grabador, y este grabador hay que lavarlo. Y posteriormente se tiene que colocar un adhesivo y el material de cementación. Este protocolo de hacer todo paso por paso, que es grabar con ácido fosfórico, después el adhesivo y después el cemento, normalmente lo utilizamos en el protocolo de cementación de carillas. ¿Por qué? Porque es el protocolo que me requiere mucha más fuerza de adhesión porque depende 100% de la adhesión. Y como ya los que me han acompañado en otras pláticas que ya he dado, siempre les he dicho y está comprobadísimo que todos los protocolos adhesivos que requieren mayor número de pasos, que tengas que hacer el acondicionamiento previo, que tengas que colocar un primer, el adhesivo, el cemento, todo paso por paso, siempre te va a dar mejor fuerza de adhesión. Entonces, como yo sé que la carilla es lo que requiere mucho más fuerza de adhesión, pues por eso es que siempre se recomienda hacer este protocolo de hacer todo paso por paso. Mi ácido grabador, mi adhesivo y posteriormente mi cemento. Y como les comenté anteriormente y les recuerdo, si yo sé que son carillas, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un cemento que sea 100% fotopolimerizable para no tener problemas de color y un poquito más de tiempo de trabajo. Cuando yo hablo de cementos resinosos convencionales, me estoy refiriendo ya a cementos resinosos que son duales, que quiere decir que polimerizan tanto por luz como por una cuestión química, pero estos cementos necesitan forzosamente a un adhesivo. Y este adhesivo puede estar ya sea en un solo paso, que son los universales, o en dos pasos, que son los de sexta generación. Pero esos adhesivos como tal, ¿qué característica tienen? Tienen la característica de acondicionar, es decir, son ácidos, van a grabar la dentina y van a grabar el esmalte.
el esmalte, digamos que no de la mejor forma. Al esmalte siempre hay que tener en cuenta que la mejor forma de trabajarlo es haciendo un grabado selectivo del esmalte, porque el esmalte es un tejido con demasiada cantidad inorgánica y el ácido de estos adhesivos, a pesar de que graban, pues no es lo suficiente para el esmalte. Es suficiente para la dentina, pero no para el esmalte. Entonces, esos cementos, doctores, como tal, son cementos resinosos, sí, pero que no graban. Necesitan de un adhesivo previo a fuerza, no hay opción. Por eso se les llama cementos resinosos convencionales, porque de cierta forma todavía tienes que hacer todo paso por paso. Aquí nada más sería cuestión de decidir si me quiero ir con una opción de universal, de un solo paso, o me quiero ir por una opción de 2 pasos. Aquí en esta imagen la puse a hacer propósito con 2 casas comerciales, con la familia Kerr y con uno muy conocido que es 3M, en el cual quise, digamos que, hacer énfasis en la diferencia que hay. Ok, yo sé que uno es universal de un solo paso del adhesivo y este es un adhesivo de 6ª generación de 2 pasos, pero donde viene una diferencia fundamental es que 3M y casi la mayoría de casas comerciales tienen de monómero funcional el MDP o 10-MDP, que en este caso es el monómero encargado de hacer prácticamente las funciones primordiales, por eso le llaman monómero funcional, de grabar y de unirse químicamente con iones de metálicos, en este caso del calcio en el diente. Y digamos que otro monómero que hace la misma función es el GPDM, nada más que el GPDM es un monómero funcional exclusivo de la familia de adhesivos de cementos Kerr. Por lo tanto, este tipo de monómeros pues no lo voy a encontrar en otra casa comercial. Así es que estos monómeros funcionales están dentro del adhesivo y gracias a ellos es que podemos tener, digamos que la confianza de que vamos a grabar los tejidos. En este caso, de forma ideal, la dentina. El esmalte no lo va a lograr al 100% y por eso es que lo voy a tener que grabar. Ahora, la evolución de estos, doctores, es los cementos adhesivos. Ya no convencionales, ahora estos son adhesivos, self-adhesive. ¿Qué quiere decir? Que el MDP o el monómero funcional y el GPDM ya no están en el adhesivo, ahora están dentro del cemento. Por lo tanto, estos cementos no necesitan de ningún otro tipo de adhesivo. ¿Por qué? Porque la función que yo requiero del adhesivo ya la tengo incluida en mi cemento. Entonces, esta parte, pues obviamente, que es lo que me genera que yo no tenga que hacer un paso previo colocando un adhesivo, sino que ya el componente principal y fundamental está dentro del cemento. Por eso es que se le llaman que son autoadhesivos. Entonces, automáticamente esta parte que lleva como consecuencia que yo sé que estos cementos por sí solos son ácidos porque traen este monómero funcional y que este tipo de situaciones yo las tengo que entender muy bien para que yo pueda saber cómo voy a condicionar mi diente. Sabiendo que ya este cemento es ácido, entonces yo tengo que ser inteligente y saber en qué momento sí lo voy a utilizar y va a ser una buena idea y en qué momento tal vez no vaya a ser la mejor. ¿Ok? Entonces eso es lo que los hace diferente a estos cementos. Y yo me voy a enfocar en eso porque es el tema, que son los cementos autoadhesivos, en este caso Maxim Elite y Maxim Elite Chroma de Kerr, en los cuales, como ya les mencioné, su monómero funcional va a estar incluido, que es el GPDM. Entonces, ya metiéndonos como tal al material. Maxim Elite es un cemento resinoso autoadhesivo que no necesita de ningún acondicionamiento más que colocar una técnica de grabado selectivo del esmalte, ¿ok? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor lo voy a estar repitiendo muchas veces, pero esa situación siempre hay que aclararla muy bien porque ahí es cuando entonces los materiales empiezan a tener no mejores, más bien unos resultados no esperados. ¿Por qué? Porque estoy confiando de que este cemento es así, va a grabar, sí, pero en el esmalte al tener una gran cantidad de material inorgánico no va a ser suficiente. Y dentro de las características que tiene como tal este cemento autoadhesivo, pues es que es de polimerización dual, que ya sé que va a funcionar de ambas formas. Ahora, ¿qué ventajas yo tengo? ¿Qué ventajas, qué propiedades yo voy a tener al utilizar Maxim Elite Chroma? Lo que es una realidad, y ustedes se pueden haber dado cuenta al mencionarles que la parte o el monómero funcional de los adhesivos ya está incluido en el cemento, esto automáticamente me genera tener un protocolo de menos pasos, es decir, una simplificación de pasos.
Ya sea que yo me quiera confiar y sea totalmente un sistema autoadhesivo, que ni siquiera haga un grabado selectivo del esmalte o un grabado selectivo del esmalte. ¿Qué ejemplos entran perfectamente aquí, doctores? En los cuales yo pudiera utilizar un protocolo autoadhesivo que no necesita absolutamente nada más que mi cemento y que funcione. Tengo que ponerme a analizar y pensar que si no voy a colocar ácido fosfórico, quiere decir que mi preparación no tiene dentina, porque si, perdón, que no tiene esmalte, porque si tuviera esmalte yo sé que la tengo que grabar. Entonces, ¿qué tipo de preparación que yo hago comúnmente no tiene esmalte? Piénselo tantito, ¿ok? Las coronas. Las coronas, una preparación para corona, lo que yo hago al prepararlo es quitarle todo el esmalte. El tejido donde yo tengo mejor fuerza de adhesión, ese tejido yo lo elimino al hacer una corona. Por eso es que los protocolos biomiméticos lo que tratan de hacer es evitar colocar coronas, sino hacer restauraciones parciales indirectas que preserven el esmalte. Pero bueno, por X o Y razón, yo sigo haciendo coronas. Entonces, en una corona, en teoría, doctores, ya no tengo esmalte, yo se lo quité. Por lo tanto, yo pudiera utilizar un cemento, en este caso Maximelite, simplemente rellenando mi restauración indirecta y llevando a la boca sin hacerle ningún paso, porque no lo necesita. Ahora, si yo voy a cementar una restauración indirecta, tipo una onlay o una overlay, sí sería un poco arriesgado basarme completamente en la capacidad de grabar de ese cemento. ¿Por qué? Porque aún yo tengo esmalte y ese esmalte tiene que grabarse. Por eso es que voy a hacer una técnica de grabado selectivo. Sin embargo, doctores, hay que entender que si yo estos pasos, así sea un paso más que sea el grabado selectivo, lo comparo con otros sistemas de cementación, yo sé claramente que este sistema va a ser el que menos pasos me va a requerir, porque no lo necesita, ¿ok? Entonces, esa parte sí la tenemos que tener muy en cuenta. Al tener menos pasos, automáticamente, ¿qué voy a tener? Tengo un sistema de cementación menos sensible a errores. Me voy a equivocar menos cuando yo tengo que hacer este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque es un solo paso. O sea, está difícil que simplemente el llevar el material a la parte interna, llevarlo a la boca, me equivoque. Tal vez si yo no pude hacer un correcto aislamiento, se me contaminó de agua, saliva, sangre, etcétera, o no rellené la parte interna, tal vez ahí yo pudiera tener problemas o no decidí el caso ideal para el cemento, ahí es donde voy a tener problemas. Pero si yo sé en qué caso es el ideal y lo hago bien, está de verdad muy difícil que un solo paso me quede mal. Cuando yo hago un protocolo de cementación que me requiere 10 pasos, entonces el riesgo de que uno de esos 10 me pueda quedar mal es más alto. Entonces, pues obviamente el nivel de complejidad aumenta y también los riesgos aumentan. Claro, siempre que te sale todo bien, tienes tu premio, tienes tu medalla, te esforzaste, hiciste más, tienes mayor fuerza de adhesión. Eso ya lo hemos estado platicando muchas veces. Siempre simplificar va a tener uno o dos pasos menos que lo que yo hubiera tenido cuando no se hace así. Pero, pues obviamente entendemos muy bien que hay ciertas características de pacientes, ciertos, digamos que, consultorios o clínicas que se basan más en la cuestión de volumen, que maneja gran cantidad de pacientes y que pues obviamente no pueden darse el lujo de hacer tantos pasos y por lo tanto quieren, digamos que maximizar su tiempo, y una forma de hacerlo es utilizando sistemas simplificados. Entonces, tampoco no es pecado mortal porque para eso se hacen. Entonces, aquí la cuestión es entender perfectamente bien de qué forma yo puedo valerme de este tipo de protocolo que tengo menos pasos, pero que tampoco me decremente el beneficio clínico que puedo llegar a tener. Maximelite y todos los materiales que son autoadhesivos necesitan ser ácidos para grabar. Si no son ácidos, no pueden grabar. Entonces, el GPDM es el culpable de poder ser ácido para entonces poder grabar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este material o este monómero funcional va a generar un patrón de grabado en la dentina. No es igual que el del ácido fosfórico, no, porque en este caso yo estoy manteniendo el smear layer, no lo estoy eliminando, lo estoy disolviendo súper parcialmente, o sea, muy poco lo estoy disolviendo porque no es lo suficientemente fuerte para disolver todo el smear layer.
quiero eliminar todo el smear layer, entonces tengo que utilizar ácido fosfórico. No lo quiero eliminar, entonces me baso en mis monómeros funcionales, que en este caso mi monómero funcional está dentro de mi cemento, por eso es que no necesito de otra cosa. Así es que hay que entender muy bien, doctores, los materiales de cementación autoadhesivos, en este caso Maxemelid, son cementos ácidos y que esta acidez va a cambiar, no se me espanten, va a cambiar. Ahí es donde empezamos ya con las complicaciones. Otra cosa, otro beneficio, GPDM, además de grabar, es el culpable de generar la retención química, es decir, la formación de enlaces covalentes con el calcio de la hidroxiapatita, que al estar presente este calcio en la hidroxiapatita puede generar la formación de enlaces y entonces ya tener una retención química, ya no nada más depender de esta micro retención, sino ya también tener una unión química. Ahora, esta parte, doctores, se hace siempre y cuando yo tenga calcio de hidroxiapatita. ¿En qué casos no voy a tener calcio? En casos en los que yo me equivoco y hago una técnica de grabado total. ¿Se dan cuenta cómo empieza a tener todo sentido y por qué las cosas son de tal forma? ¿Por qué? Porque este cemento está hecho para estar en contacto directo con el diente. Entonces, este diente tiene que estar mineralizado. Si yo le coloco ácido fosfórico a ese diente, ya no va a estar mineralizado, ahora va a estar desmineralizado, es decir, sus minerales como el calcio ya no van a estar presentes o van a estar presentes en menor cantidad. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si mi GPDM tiene la capacidad de unirse con 10 iones de calcio, al yo haber grabado ese tejido, en lugar de unirse con 10, se va a unir con 3. ¿Qué pasó? Que mi fuerza de adhesión va a decrementarse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le estoy quitando la capacidad que pudo haber tenido si yo no hubiera hecho eso. Entonces, cuando yo lo hago es cuando empiezo a tener errores y eso es parte de la que tenemos que estar entendiendo. Maxemelid está indicado para cualquier tipo de restauración indirecta. Para coronas, perfectamente bien, a pesar de no tener la correcta retención macromecánica, lo puedo hacer porque es un cemento resinoso para inlays sin problema, onlays, carillas, postes y coronas sobre implantes. Aquí, doctores, es donde a veces empezamos a chocar un poquito con las indicaciones de fabricante y con lo que a veces llegamos a leer o ver. ¿Por qué? Porque yo les mencioné anteriormente que las carillas de forma ideal se tienen que hacer con un cemento que sea fotopolimerizable, que sea un cemento, digamos, que no tenga esta parte de dualidad. Y aquí yo le estoy mencionando que se puede. Entonces, sí lo puedo hacer, simplemente que no estoy utilizando el material ideal. ¿Ok? Y esa parte es la que quiero que entiendan. No quiere decir que es pecado mortal y que se te va a caer la carilla, no, pero yo sé que este protocolo, a ser simplificado, me va a dar consecuencia que no tenga tanta fuerza de adhesión cuando yo lo hago de forma separada. Y para mí, el gran problema en las carillas cuando hago duales es el tiempo. A mí, en lo personal, el momento de cementar carillas para mí es un momento muy estresante, es un momento en el cual requiero el 100% de mi concentración y que yo además de eso también tenga el factor de tiempo en contra mía porque es un cemento dual, es como que un conjunto de situaciones que no las quiero tener. Por eso es que es digamos que un aspecto más que hay que tomar en cuenta para no tomarlo como el cemento ideal. Es indicado para cualquier tipo de restauración, es decir, puedo utilizarlo para cerámicas, para metales, para composites, para híbridos de estos materiales que últimamente han sacado que son combinación de la parte cerámica con la parte de resina o de combinar dióxido de circonio con disilicato. Todos esos híbridos que están saliendo también van a estar indicados. ¿Por qué? Porque finalmente tienen un sistema cerámico dentro. Maxemelid Croma, okay, que digamos que es como el apellido Croma, tiene exactamente las mismas características y las mismas ventajas que acabamos de mencionar. La diferencia que tiene Maxemelid Croma con Maxemelid convencional no es otra cosa que el cambio de color. Entonces va a ser un cemento resinoso autoadhesivo, sí, es dual también, ahí no cambia, pero voy a tener este cambio de color en un momento muy específico. Por eso es que muchos le llaman el cemento inteligente y ahorita les voy a enseñar en dónde viene esta diferencia. Entonces,
Una de las situaciones que no nada más Maxemelite Chroma tiene, sino también Maxemelite, tiene este sistema de óxido de reducción, es decir, es un cemento que está libre completamente de peróxido de benzolo y amina terciaria. Y esta parte, ¿por qué es tan importante? Porque esto hace que mi cemento tenga estabilidad de color. Los culpables de que los materiales que sean de polimerización dual sean estables con el color, o más bien no sean estables con el color, es justamente porque tienen peróxido de benzolo y amina terciaria, que son los que se encargan de iniciar la polimerización. Pero aquí en este caso, Maxemelite y Maxemelite Chroma tienen un sistema de óxido de reducción, es decir, polimerizan por una reacción de óxido de reducción y de esta forma, ¿ok? Ya no tienen estos componentes, por lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces es más estable con el paso del tiempo, es decir, no va a cambiar de color, va a ser mucho más estable y aquí lo podemos ver con diferentes materiales que son duales, como vemos que se van poniendo más amarillos. Sin embargo, aún así, sí podemos ver que hay cierto cambio, esto es a las 4 semanas. Entonces, como yo sé que a pesar de eso puede que sí haya un ligero cambio de color, yo lo que no quiero es que mis carillas tipo lente contacto, feldespáticas muy delgaditas, que a mi paciente le prometí, le juré que esas carillas nunca iban a cambiar de color, que en 6 meses, en un año y medio, me digan, doctor, ya me cambiaron de color las carillas, ya no me gustan. Entonces, a los que nos dedicamos y hacemos estética, yo considero que Maxemelite y Maxemelite Chroma no son los materiales ideales por este tipo de situaciones. A pesar de que ya mejoraron mucho en ese aspecto, aún así creo que no van a ser el material de primera elección. Entonces, aquí es donde viene la gran diferencia, doctores, la remoción de excedentes. Por eso es el cemento inteligente. ¿Qué va a pasar aquí? Que todos los que hemos utilizado materiales de cementación que son resinosos, nos hemos dado cuenta que una vez que polimeriza este material, es muy difícil quitar los excedentes. ¿Por qué? Porque recordemos lo que les mencioné, al fin y al cabo, este es un material que es una resina. Entonces, esta resina, una vez que polimerizó, ya es muy difícil que tú la puedas quitar. Entonces, hay veces que nos tardamos nos tardamos más en estar quitando los excedentes que en el mismo protocolo de cementación. Entonces, aquí el cemento, ¿qué va a pasar? Que cuando pasa cierto número de tiempo, en este caso más o menos estamos en promedio de 1.45 segundos, casi llegando a los 2 minutos, el material va a ser rosa y cuando llegue ese tiempo que les indiqué, este rosa que vemos aquí en la imagen va a cambiar y va a volver a ser blanco o un color como color hueso, color crema. Ahí es donde el cemento me está diciendo, doctor, es momento de que me retires, quita el excedente. ¿Qué quiere decir? Que el cemento va a estar en una fase de gel a punto de que termine de polimerizar. Entonces, ¿qué sucede? Que con la tecnología One Peel, que es esta capacidad que tiene el cemento de que yo en una sola punto de presión se desprenda todo el cemento, me va a ayudar a que con un clic de mi explorador o simplemente pasando el hilo dental, todo el excedente se va a desprender. Entonces, esa es la gran ventaja de Maxemelite Chroma, el que nos indique en qué momento hay que quitar los excedentes. Entonces, los excedentes los puedo quitar en una técnica Tack Cure a los 5 segundos o en una técnica Self Cure, que es en la que te recomienda el fabricante para que tú realmente veas este cambio de color. Entonces, dejas pasar los 2 minutos y con toda la confianza puedes quitar los excedentes. Aquí digamos que en esta imagen todavía quitaba mis excedentes con bisturí, pero yo una vez que me di cuenta que realmente el cambio de color sí funciona y que no es necesario, la verdad es que con un explorador súper finito puedes quitar los excedentes rapidísimo en el momento en que este material cambia de color. Entonces, ¿vieron la imagen anterior cómo se veía rosa? Cuando yo ya lo veo así de este color, que es un poquito más claro, como ya tirándola a blanco, ahí es donde el cemento me está indicando que es momento de retirarse y entonces yo no me tengo que pelear por retirar los excedentes. Entonces quito el excedente, se me viene toda la pestaña, todo el excedente en una sola intención y después ya vuelvo a polimerizar todo para que esta parte del factor de conversión sea mucho mejor y no dejarlo completamente que sea autopolimerizable. Entonces aquí rápidamente para los que no han visto cómo funciona Maxemelite, este es el video que me proporciona para que ustedes lo puedan conocer.
es una jeringa convencional como cualquier otro cemento en el que tiene base y catalizador. Siempre es importantísimo entender que cuando yo abro mi jeringa por primera vez hay que purgarle, que comúnmente se llama, o simplemente sacar un poquito del material para que siempre esté en la misma proporción para colocar la punta o la automix y entonces poderlo utilizar. Entonces, independientemente del tipo de acondicionamiento que necesite mi restauración, de acuerdo al material, si es circonio, metal, porcelana o el tipo de material, hay que hacer su acondicionamiento previo. Y ya una vez que esa restauración está acondicionada, entonces, ¿qué es lo que tengo que checar? Tener listo mi cemento, rellenar la parte interna de mi restauración y llevarlo a boca. Ahí vamos a ver en la parte inferior cómo está corriendo el tiempo y al hacer presión tengo este color intenso rosa. Aquí en el tipodonto le hacen ahí presión con este rollito para que se quede ahí y no se mueva. Y ahorita vamos a acelerar el tiempo y más o menos les digo al minuto 45, 50, este rosa intenso desaparece y empieza a tener un color más claro. Y ahí es cuando yo, en una sola intención, puedo desprender todos los excedentes. Ahí, ya sea que lo haga con el explorador o la puedo pasar en la parte interproximal y con el hilo dental quito los excedentes y después ya coloco mi pistola de luz para poder polimerizar toda la parte de la periferia de la restauración. Todo suena muy bonito, doctores, pero cuando yo veo un pero, es que no, las cosas no van tan bien. Todo lo que dije está muy bonito, pero hay una cosa o varias cosas que hay que tomar en cuenta. No todo es perfecto, porque pues pareciera que es un cemento o los cementos autoadhesivos hacen todo y lo hacen todo muy bien, pero tiene ciertos efectos daños colaterales el tratar de simplificar pasos. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan y que vean cómo lo podemos mejorar. Entonces, hay muchos artículos y este artículo la verdad es que me gusta mucho porque es una revisión y un metaanálisis de diferentes artículos en los cuales hacen comparación de cementos convencionales y cementos autoadhesivos y desgraciadamente tienen como conclusión que a largo plazo se ha demostrado que los cementos que son convencionales, es decir, que requieren más pasos para que entiendan, tengo que colocarle ácido fosfórico o adhesivo, se comportan mejor que cuando son autoadhesivos, es decir, cuando yo reduzco pasos. Entonces ya desde ahí, pues ya como que me empieza a saltar un poquito este tema en decir si realmente es buena idea utilizar un cemento que me vaya a simplificar los pasos. Pero bueno, hay que saber el por qué, o sea, por qué sacan esta conclusión. Primero, como les mencioné, hay que entender que los cementos autoadhesivos son ácidos. En un artículo de Sourcing en el 2012 que ponen a prueba varios cementos autoadhesivos, en promedio de los 6, 7 cementos que probaron, todo el rango de pH inicial de los cementos va de 2.7 a 4.8, ¿ok? Entonces, los cementos son ácidos, ¿por qué? Porque van a grabar. Ahora, ¿qué pasa si yo sé que este pH es ácido? Pues yo quisiera entender y quisiera como tener la seguridad que este pH va a cambiar en algún momento. Y sí, sí va a cambiar, pero doctores, desgraciadamente este cambio no es al 100%. Entonces, este pH ácido, al ser de esta forma, automáticamente yo sé que un cemento o un adhesivo que es ácido es hidrofílico, es decir, va a estar, digamos que, absorbiendo o va a tratar de ser compatible con el agua por su pH ácido. Entonces, si yo tengo un cemento, ¿ok?, que va a estar en boca, que yo lo voy a colocar y está ácido, va a ser compatible con el agua. Y si yo no logro que este pH suba y que no esté tan ácido, voy a tener como consecuencia otra cosa, hidrólisis. ¿Por qué? Porque el mismo cemento está absorbiendo, está atrapando agua. Y esta agua me genera hidrólisis. ¿Y esta hidrólisis qué genera? Desprendimiento o más bien degradación de la mini capa híbrida o de esta unión que se generó de mi cemento con mi tejido y automáticamente me va a generar un desprendimiento, una descementación. Entonces, esta parte es clave y fundamental y yo lo encuentro en muchísimos artículos y ustedes también lo pueden checar
que esta cuestión es lo que lo pone siempre en tela de juicio a los cementos adhesivos. El cómo te aseguras que tu cemento va a alcanzar un pH más alto. Y este tipo de situaciones, obviamente, los fabricantes lo saben. Entonces, tienen mecanismos que van dentro del cemento que ayudan a que este pH vaya subiendo. Entonces, ¿qué es lo que buscan los fabricantes? Pues que este pH se neutralice. Obviamente, nunca van a llegar a 7, ¿ok? Eso es una realidad. Nunca va a llegar a 7, pero sí llega a subir. Ahora, ¿qué es lo que hacen para neutralizarlo? Bueno, para neutralizarlo, generan, junto con el monómero funcional y el relleno del mismo cemento, en conjunto con las características propias del esmalte de dentina, van a generar que se neutralice. Es decir, que mi cemento necesita estar en contacto con esmalte y dentina. Si yo no tengo en la superficie de mi preparación esmalte y dentina, entonces quiere decir que va a ser un cemento que no se va a neutralizar. Y me van a decir, bueno, doctor, pero es que pues todas las restauraciones tienen esmalte y dentina, si no, ¿de dónde se van a sostener? Sí, efectivamente, todas tienen esmalte y dentina, pero hay que ver qué tratamiento tengo en la superficie. ¿Por qué? Porque ahora hacemos sellado inmediato, ahora hacemos resin coating, hacemos reconstrucciones y ya mi cemento ya no va a estar en contacto con dentina o con esmalte, ya va a estar en contacto con otros materiales. Y esos materiales no tienen las características que tiene mi tejido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que mi cemento no se va a neutralizar como la casa comercial piensa que va a suceder. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener un cemento hidrofílico y por lo tanto voy a tener hidrólisis. Entonces, esta cuestión de la neutralización, ¿cómo se lleva a cabo? Es una reacción ácido-base entre mi monómero funcional, que es el GPDM, entre los fosfatos de relleno del cemento y mi tejido mineralizado, es decir, un tejido que no le coloqué un ácido fosfórico, porque si yo a mi tejido le coloqué ácido fosfórico, ¿qué va a pasar? Que ya no es un tejido mineralizado, ya no tiene la suficiente cantidad de calcio para hacer esta reacción ácido-base y que se pueda neutralizar. Me van a decir, bueno, doctor, pero no hay que hacer grabado selectivo del esmalte. Sí, en el esmalte no tengo problema porque tengo 96% de tejido inorgánico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque yo le coloque ácido fosfórico, voy a seguir teniendo suficiente cantidad de materia inorgánica para que se pueda llevar a cabo esta neutralización. Pero en la dentina no, en la dentina tengo menor cantidad de material inorgánico, por lo tanto me lo voy a acabar muy fácil cuando yo hago una técnica de grabado total. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo utilizo un cemento autoadhesivo con una técnica de grabado total, le estoy quitando parte de la función de neutralización del cemento. Entonces, ¿qué me va a traer como consecuencia? Que esta restauración, pues obviamente tenga más riesgo de que se pueda desalojar. Entonces, también en este artículo en el que hablan de cómo los materiales se pueden llegar a neutralizar, nos menciona que las presentaciones de los cementos que tienen la punta Automix se comportan mucho mejor y tienen un mejor comportamiento de neutralización que cuando los materiales vienen en cápsula o cuando yo manualmente mezclo mi cemento. Ojo con esa parte, doctores, porque yo conozco muchísimos amigos, colegas que me dicen, yo no voy a utilizar la punta porque desperdicio el material, se queda mucho material ahí. Y sí, efectivamente, ahí se queda material, pero las casas comerciales son muy inteligentes, ellos saben perfectamente sus proporciones y saben que si tú mezclas perfectamente su base y su catalizador, vas a tener como resultado la neutralización, lo que ellos buscan. Pero si tú lo haces manualmente, tú no estás mezclándolo tan bien como lo está haciendo la punta mezcladora. Así es que las cosas se hacen por algo nos las están dando en nuestros kits. Entonces hay que utilizarlas, doctores. Y si se me acabaron, pues compro más puntas. Es una inversión bien respaldada. ¿Por qué? Porque está hecho para eso, para que yo no tenga problemas. Entonces, si todo esto yo no lo hago, pues entonces estoy cayendo en ciertos errores que son pequeñitos, pero es el granito de arena que le va sumando a que después, en un futuro, pues yo tenga situaciones que no estoy esperando. Entonces, otra situación, doctores, los cementos autoadhesivos, como no utilizan un sistema de grabado, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que como tal no van a generar o no van a tener una capa híbrida. Esta formación
de esta capa en la cual tengo colágeno y adhesivo o material resinoso que están formando una red, no la voy a tener como tal, va a ser una interacción muy superficial y por lo tanto, como obviamente un cemento no es tan fluido como el adhesivo, no voy a tener tampoco una formación de tags como tal. Entonces, es una interacción que simplemente se va a basar en unión química de los monómeros funcionales con el tejido mineralizado, con el smear layer que sigue ahí, y de esta forma voy a tener la retención. Por eso es importantísimo que la responsabilidad de estos cementos vaya compartida con la preparación, o sea, con una preparación que no sea tan poco retentiva. ¿Para qué? Para que más o menos se compense. Ok, no tengo una capa híbrida como tal, no tengo formación de tags. Bueno, no importa porque la compenso con una preparación con macromecánica. Pero si yo no tengo una preparación con una preparación con macromecánica, tengo una preparación súper expulsiva y aparte yo sé de esto, okay, estoy corriendo en un riesgo muy alto de que esa restauración se llegue a descementar por más que yo utilice mi sistema autoadhesivo correcto. Le estoy jugando al valiente a que eso se vaya a caer. Entonces, ¿para qué lo hago, doctores? Por eso hay que ser muy inteligentes cuando voy a aplicar mis cementos para que obviamente estos no fracasen. Entonces, tomando en cuenta estos problemas, que yo sé que todos los cementos autoadhesivos y Maximilite, desgraciadamente, no se puede salvar de eso, ¿cómo yo le puedo hacer para que esto no suceda? Para que a pesar de que yo sé que eso puede pasar, ¿cómo ayudo a mi cemento para que esto no suceda? Primero, tengo que entender que cuando yo hago sellado inmediato de la dentina, cuando yo hago resin coating o cuando yo hago una reconstrucción o una elevación de margen, lo ideal es no utilizar cementos autoadhesivos, como lo mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque necesitan esos cementos estar en contacto con dentina, con tejido sano, no un dentino que esté hibridizado, no un tejido que es resina. Necesita tener dentina y esmalte. Y si no la tiene, porque yo ya hice un protocolo biomimético basado en este tipo de protocolos que la mayoría de veces lo utilizamos, entonces pues no sería el mejor, doctores, no sería el mejor. Ahí es donde yo tengo que entender esta parte y no ser como relojito, así como máquina de como robot, de estar haciendo todo igual, 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 igual. Tengo que entenderlo. Ahora, lo que yo creo que no sería lo ideal es decir, bueno, yo quiero seguir utilizando mis cementos autoadhesivos y entonces mejor ya no hago mi sellado inmediato o mejor ya no hago un resin coating. No, porque te está demostrado que tú cuando haces este tipo de protocolos que son para proteger la dentina y para tener mejor fuerza de adhesión, pues obviamente lo que no quieres es quitárselo, lo quieres seguir haciendo y ver de qué forma puedes ayudar a que la restauración que viene después de haber hecho ese tipo de protocolos, pues obviamente no se descementen. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, cómo ayudamos a mis cementos a que funcionen mejor. No les puedo decir que con las demás casas comerciales, lo que sí les puedo decir es que con la familia de adhesivos y de cementos Kerr, se ha demostrado que su cemento autoadhesivo, a pesar de que su tipo de cementación no requiere de un adhesivo, han hecho pruebas y han demostrado que al utilizar el adhesivo OptiBond Universal o el adhesivo OptiBond XTR previo a la colocación de mi cemento autoadhesivo, mejora la fuerza de adhesión. Quiero que se entienda muy bien esta parte, doctores, porque a veces se confunde. Maximilite y Maximilite Croma no necesitan de adhesivo, porque ya les dije que el GPDM va adentro, pero si yo se lo coloco, mejoro su fuerza de adhesión. Entonces es una forma de potencializar, de maximizar eso. Y si yo sé que tengo ciertas características que no me ayuda mi cemento autoadhesivo, pues mejor lo voy a ayudar. Entonces, ¿cómo lo ayudo? Colocándole adhesivo. Pero ojo, estoy hablando de adhesivos y cementos de la familia Kerr. No puedo decirles de las demás casas comerciales porque no si son compatibles, ¿ok? Pero con Kerr tengan la completa seguridad de que eso lo pueden hacer. Pueden combinar a pesar de no estar, digamos que, obligado a hacerlo. Ahora, si a mí ya me ponen a elegir, bueno, ok, doctor, vamos a mejorar nuestra fuerza de adhesión de mi Maximilite o Maximilite Croma, vamos a colocar el adhesivo, ¿cuál de los dos? ¿Ok?
analicen un poquito, qué es lo que siempre les he dicho, quiero tratar de tener la mayor fuerza de adhesión. Y la mayor fuerza de adhesión es cuando yo hago todo paso por paso. Entonces, si yo tuviera que elegir qué adhesivo, yo elegiría Optibond XTR porque es de 2 pasos. Entonces, si yo tengo mi cemento que es simplificado, pues voy a tratar de ayudarlo con un adhesivo que no es simplificado, que sí es de 2 pasos. ¿Sale? Entonces, digo, hasta en ese tipo de cosas también hay que analizar y ver de qué forma yo ayudo a mi cemento. Doctor, no, quiero ser lo más rápido posible. Bueno, ok, puedes utilizar Optibond Universal, te va a seguir ayudando, ok, a diferencia de que no lo hicieras. Así es que es cuestión de analizar y de jugar un poquito con las variables, pero jugar de forma inteligente, no nada más así al ahí se va sin entender. Y algo también importantísimo, doctores, que también solamente lo puedo corroborar y lo puedo confirmar con la familia Kerr, no sé con las demás casas comerciales. Tengo la ventaja de tener la función Dark Cure de mis adhesivos para cementación. Para los que no saben qué es este concepto, Dark Cure, ¿qué quiere decir? Que estos cementos no necesitan ser polimerizados antes de colocar mi cemento. Y esto es una gran ventaja, doctores. ¿Por qué? Porque hay muchos adhesivos que no tienen esta función. Entonces, ¿qué pasa si tú colocas un adhesivo que yo sé que no tiene Dark Cure y ahí lo dejo sin polimerizar y después llevo mi cemento? Puede que ese adhesivo no se polimerice. Y si es un adhesivo que era ácido, entonces estoy dejando ahí un irritante que me puede causar sensibilidad postoperatoria. Aquí en este caso, como los cementos y la familia de Kerr, su polimerización se lleva a cabo de reacciones de óxido-reducción, preparaciones, perdón, reacciones redox, entonces, ¿qué va a pasar? Que este material no necesita de la luz, sino al estar en contacto con el sistema óxido-reducción del cemento, se pega al adhesivo y polimeriza el adhesivo. Así es que es una gran ventaja y ahí sí me estoy ahorrando un paso. Y es un paso que, doctores, yo le he platicado anteriormente cuando hablamos de cementación, muchas veces me puede quitar dolores de cabeza porque a mí siempre me genera cierto estrés el polimerizar un adhesivo desde la cementación por aquello que tenga la mala suerte de que me quede una capa de adhesivo más gruesa de la que estaba, digamos que planeada y que por lo tanto cuando ya va a llevar mi restauración definitiva resulta que no baje por el grosor de la capa de adhesivo. Así es que al tener una técnica Dark Cure es una gran ventaja en cuanto a eso. Otra cosa que me ayuda a potencializar mi fuerza de adhesión, tratar de darle mayor importancia a la polimerización dual, es decir, a colocarle luz, ¿ok? Aunque yo sé que mi Maxim Elite y Maxim Elite Chroma son duales y que también puede polimerizar de forma quimiopolimerizable, no voy a confiar en ella, ¿ok? Voy a tratar de ponerle luz. ¿Qué va a pasar en metal porcelana? Ok, yo decidí utilizar Maxim Elite con metal porcelana. Yo sé que la luz no va a pasar. Ok, no va a pasar, pero por lo menos en toda la línea en terminación, que ahí yo sé que tengo una capa de cemento de 50, 90, 30 micras, esa por lo menos sí voy a tratar de que le dé la luz. Todo lo demás que está interna sí va a ser de forma autopolimerizable porque no tengo otra opción. ¿Ok? Entonces, ahí no tengo de otra, no quiere decir que sea mala la adhesión, no, porque sí se va a polimerizar, pero digamos que su factor de conversión no va a ser tan alto. Ahora, entendiendo lo que les acabo de decir, doctores, voy a cementar un metal porcelana, voy a utilizar Maxim Elite, yo sé que la luz no va a llegar ahí, ¿cómo ayudo a mi cemento para que a pesar de que la luz no llegue, aún así tenga un factor de convención mejor o que pueda mejorar mi fuerza de adhesión? Pues coloca el adhesivo XTR o universal y después le colocas tu cemento. Entonces así le estás ayudando a tu cemento a que pueda tener una mayor fuerza de adhesión. Entonces, aquí, doctores, les enseño esta pequeña tabla ya para terminar. Cuando están toda la familia de cementos de Kerr y vemos aquí las indicaciones. Yo les dije al principio, los autocondicionantes autoadhesivos están indicados para todos casos. Sin embargo, hay casos en los que están más indicados y otros que no, digamos que van a funcionar, pero no de la mejor manera. Entonces, para restauraciones en las cuales, por ejemplo, vean carillas en la cual requiero la mayor fuerza de adhesión, tal vez los autoadhesivos no sean la mejor opción. ¿Los puedo utilizar? ¿Son buenos? Sí, pero no es el mejor. El mejor sería Nexus 3, que es un cemento convencional. En las demás, por ejemplo, en CAD-CAM, Coronas, pues prácticamente no va a haber diferencias. Todas van a funcionar bien. En postes, ven aquí, como el poste es una cavidad, digamos que muy retentiva, pues obviamente Maxim Elite puede funcionar perfectamente bien.
Y en cuanto a los diferentes materiales, pues me puedo dar cuenta que para zirconia y silicato de litio van a funcionar perfectamente bien, pero ya para híbridos ya no tanto. Ahí igual se recomienda más Nexus 3. Así es que, como les mencioné, realmente los materiales autoadhesivos funcionan para todo tipo de restauración, para todo tipo de material, pero en algunos casos va a funcionar mejor. En otros, no es que sea malo, pero hay otros sistemas adhesivos que podrían funcionar mucho mejor. Muy bien, doctores, pues con eso estoy terminando en puntito a las 5, como estaba planeado. Muchísimas gracias. Para los que igual no se habían conectado anteriormente conmigo, yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, aquí es donde tengo mi clínica privada y donde también estoy en la universidad, en la Facultad de Estomatología de la UAP. Y esos son mis contactos en redes sociales por si me quieren seguir o preguntar algo. Con eso terminando el tema. Muchísimas gracias, Diana. Estoy ahí a la orden para cualquier pregunta.